nuestro primer invitado de hoy es el ex viceministro de Electricidad, Mauro Intriago. Bienvenido a Punto de Orden. En la entrevista anterior, Mauro conversó en temas generales sobre la regulación que ha permitido en los últimos años al sector camaronero específicamente, que está aislado de las redes eléctricas y que pueda financiarle a CENEL, que tiene la obligación de darle el servicio. La regulación del 5 de abril fue resultado de la gestión de los principales grupos camaroneros, tengo entendido. En tu rol de experto, Mauro, necesitamos de manera permanente estar al tanto de todos los temas relacionados al sector eléctrico, sobre todo de poder presentarle a la audiencia las soluciones, oportunidades y alternativas en el sector privado. ¿Qué nos puede aportar de los avances de la participación del privado con este esquema de excepcionalidad? Un gusto estar nuevamente con ustedes. Y bueno, esta crisis energética nos lleva a hacer diagnósticos y tomar soluciones sobre él. Hay que ver que realmente el gran problema eléctrico se basa en la Constitución estatista, ley eléctrica estatista, que no ha permitido el aporte de los privados. Efectivamente, los camaroneros son número uno en el mundo y eso hay que tener claro, como un pequeño país como nosotros puede haber tenido un desarrollo tan grande, a pesar que de las 200.000 hectáreas solamente 20.000 están electrificadas. Por eso es que en el 2017 los camaroneros dicen necesitamos electricidad, y como CENEL no puede brindarnos toda la red que necesitamos, es que los camaroneros impulsan esta regulación 0120 de abril del 21, para que justamente, del abril de 2020, claro, para que justamente como CENEL y el Estado no puede darte electricidad, y la ley lo permite, el inversionista que necesita la red pueda invertir en las redes eléctricas con financiamiento sin intereses a largo plazo, para que justamente inmediatamente entregarlas a CENEL, y CENEL pueda facturar la energía no solamente al usuario inversionista, sino a todas las comunidades donde va pasando las redes. Esta regulación está funcionando desde hace algún tiempo por muchas trabas. Todos sabemos que tenemos un gran dúo dinámico en el sector eléctrico, que es la burocracia que boicotea y las compras públicas corruptas, y no solo en el sector eléctrico, hay en todos los sectores. Y realmente eso es lo que ha hecho que este sistema, que por ahora era redes para camaroneros, no crezca en otros sectores, porque esto puede aplicar en cualquier sector productivo, el hecho que el que necesita pueda construir, y no solo redes, que pueda construir transmisión, que pueda participar en generación. Entonces, lo que ha pasado ahora con esta crisis es que se nota que se debió, desde hace 5 años, permitir que el inversionista privado participe con sus fondos y sin intereses a construir las obras. ¿Y por qué esto es bueno para CENEL, Mauro? Porque CENEL primeramente va a cumplir la expansión, su obligación de expansión, con financiamiento sin intereses, sin riesgo, porque inmediatamente comienza a facturar a todas las líneas. Y es bueno porque si es que el usuario no consume energía, no le va a devengar la inversión. ¿Qué mejor negocio para una institución pública que alguien te construya las redes y se las pague parcialmente durante 4 o 5 años? Claro. Mauro, buenos días. Rodrigo Campos lo saluda. ¿Y esto de aquí se ha socializado o todavía no se ha socializado? Bueno, se conoce internamente el concepto de estos convenios de excepcionalidad para los privados. Hay un grupo camaronero fuerte que ha aplicado a este esquema, pero normalmente hay trabas que evitan que se masifique en todo el sector camaronero y en todo sector. ¿Pero cuáles son productivo. las trabas? ¿Por qué no se está avanzando, Mauro? Bueno, el dúo dinámico, burocracia que boicotea, más la corrupción pública que hace que cualquier pretexto de este inversionista público, privado, pueda ser suspendido, porque ¿qué ha pasado con las inversiones públicas? Se les acabó el dinero y resulta que el privado está construyendo, y lo que quieren es que el privado, en vez de
hacerlo rápido, de hacerlo con buena calidad, inmediato, quieren que esos fondos vayan a la canasta del sector público para poder aprovechar con la contratación pública. Mauro, buenos días. Como siempre la burocracia obstaculiza, pero ya también estamos hartos los ecuatorianos de burocracia. La burocracia son ¿cuántos? 150.000 funcionarios que hay en el país, pero no son los 150.000 funcionarios. Hay alguien o hay un grupo de gente que en este caso está obstaculizando. Nombres, por favor, y si no quieres dar los nombres, si no quieres dar los nombres, ¿en dónde? Exactamente, para averiguar esos nombres, pero ya necesitamos también... Que es una combinación de ambas cosas. Sí, pero ya queremos sacar esto de la burocracia, entonces, porque la burocracia engloba miles, cuando son a lo mejor una decena de personas las que están molestando en esto. Entonces, ¿quiénes son? Nombres en dónde trabajan o en qué lugar trabajan, pero ya de una vez ir enfocando quiénes son los culpables de que el país no avance en materia eléctrica por este tipo de gente. Bueno, ayer el ministro Goncalves dio la noticia que de 22 funcionarios públicos demandados, 11 ya están separados. Existe una amplia red, pero también la contratación pública tiene proveedores que están acostumbrados, como toda contratación pública, sobreprecios, coimas y todos los que están atrás de la contratación pública. Ahora, hemos hablado la semana pasada con el gerente general de CENEL, el lunes de esta semana con el señor viceministro Quintero, y se han comprometido a agilitar y evitar todas estas trabas que estamos teniendo, que curiosamente es un solo sitio focalizado. ¿Cuál? Que es CENEL Milagro, que atiende toda la parte de Taura y el Naranjal. O sea, CENEL Milagro es el que está molestando. Donde tenemos parados estos contratos de excepcionalidad, donde queremos invertir y se le está buscando la opción de llevarlo a la canasta pública para entrar en procesos engorrosos y corruptos. Claro, don Mauro, ¿cómo está? Buenos días. A ver, yo conozco de primera mano también este tema. En principio lo que se hizo en el gobierno de Lenín Moreno, entiendo, es crear estos convenios de excepcionalidad para que el privado pueda él contratar a su constructor y su constructor hacer una subestación eléctrica, ¿ya? Para poder distribuir la electricidad que viene de las redes de Select, ¿verdad? Claro. Entonces lo que pasa es que la burocracia lo que hace es que le dice al privado, no, el que tú quieras elegir, ya tú no puedes elegir solo, tienes que hacer un banco de 3, por ejemplo. Y él califica a quién puede. Entonces ese es uno de los problemas. Otro de los problemas, le pregunto yo, es ver, por ejemplo, los camaroneros comenzaron a tener esta iniciativa en donde ellos comenzaron a construir sus subestaciones eléctricas. Pero el problema no solo es de la subestación, sino de la generación. Porque el problema es que esa subestación eléctrica tiene déficit. Mientras más subestaciones eléctricas tú creas para las camaroneras, más demanda de electricidad tienes, ¿verdad? Claro. Ya, entonces, ¿cómo te generan esa electricidad? Y ese es el verdadero problema del Ecuador, la generación, ¿verdad? Claro. ¿Cómo vamos en eso? Esteban, 2 puntos has tocado. Cuando mencionaste que se necesitan 3 contratistas, los contratistas eléctricos de los privados pasan primero por un registro en CENEL. Tienen que estar filtrados por CENEL. Y segundo, existe un proceso de contratación competitiva en la que por precios se aprueban los precios, se aprueban los diseños y todo con la venia de la distribuidora, que en este caso es CENEL. Pero el caso, privado debe poder elegir. Claro, Al final, si me traes 3 ofertas, yo elijo la más cara. La segunda es más cara, pero es de mejor calidad, por ejemplo. Elijo la segunda. Pero además, filtrado porque los precios son estándares. Lo que no sucede en contratación pública, porque en contratación pública subasta, toditos suben el precio y gana el que está el menor precio, pero ya ha subido, ¿no es cierto? Y lo otro que tú decías, el ministro de ayer mencionó que estamos dando un mal servicio. Y claro, una cosa es la generación y otra cosa es lo que dice SENACE en un informe en la que no solo el problema eléctrico es de generación, sino de cargabilidad. ¿Qué es eso? La transmisión, los cables y los transformadores están sobrecargados. Y si sube la demanda, van a seguir sobrecargados. Y por eso es que la inversión no solo es generación, que es lo más inminente, sino la inversión debe ser en todo el esqueleto eléctrico que incluye redes y transformadores. Pero Mauro, tengo entendido que los camaroneros, los grandes camaroneros, las grandes empresas camaroneras quieren invertir en el sector eléctrico. Así es. ¿Qué dice el viceministro?
de Bueno, electricidad. el viceministro se ha comprometido a que estas trabas que tenemos específicamente en el sector lo para va a eso voy. solucionar. Lo dijo el día de lunes. Es decir, los empresarios, como el viceministro, están de acuerdo. ¿Por qué no hay reuniones permanentes entre el sector camaronero y el viceministro, viendo las trabas, para decirse que, mira, el ingeniero tal de Milagro es el que está haciendo las trabas? Por favor, el viceministro, o sea, ¿por qué no hay un chat, creen un chat, por Dios, para que las trabas se vayan superando día a día? Bueno, yo quiero agradecer la disposición del viceministro y del gerente del CENEL, porque el lunes y con acta y con presencia del sector camaronero se han comprometido a aliviar todas estas trabas, que no es solamente para las redes eléctricas, es para transmisión y generación. Si se hubieran abierto las puertas de hace 4 o 5 años, una gran tajada del déficit lo hubiera asumido el sector privado con la facilidad del repago. Porque Claro. el que invierte a largo plazo, con su planilla puede recuperarlo. De hecho, el convenio típico es que inviertes $1 millón en una línea, en una subestación, Y lo cruzas con facturas. Y si consumes 500.000 al año, la mitad pagas en efectivo, la otra mitad te la devengas y puedes en 4 años puedes amortizar ese financiamiento. Ese es un muy buen modelo. O sea, en principio el privado construye, hace la inversión, pero luego CENEL le termina haciendo descuentos en sus facturas para pagarle la subestación eléctrica. Sin intereses a largo plazo. Y sin intereses a largo plazo, que el privado a la final les termina entregando la infraestructura del Estado. Esa infraestructura termina perteneciendo a el CENEL. primer día. Desde el primer día. Y puede facturar a través de eso. El negocio de CENEL es facturar. Pero Mauro, hubo me parece hubo un acto, una resolución o un acuerdo de la Agencia de Regulación Eléctrica, ¿cómo se llama? ACR, ahora ya es impronunciable. Bueno, ahora ya es Arconel de esta semana. Ah, ok. Arconel. Antes se llamaba ACR. Se escindió en 3. Ok, ya. Esa regulación decía, entre comillas, que vuelvo al tema, que es este intento de burocratizar nuevamente el asunto, decía que se necesitaba unos proveedores, que se necesitaba 3 proveedores, presentar 3 proveedores. Cuando puede ser que un privado quiera decir, por ejemplo, yo trabajo con este y solo trabajo con este. ¿Hay algún problema en eso o no? No, el privado sí, permanentemente, muy eficientemente, cuida a sus proveedores, tiene varios proveedores y a veces un solo proveedor no se alcanza. Entonces eso lo hace el privado y lo hace transparente y no hay problema porque en el privado CENEL tiene que aprobar los precios unitarios. Okay. Ahí no hay problema, están aprobados los diseños y los precios. Ya, y vamos ya al macro, al plan eléctrico del país, con las centrales pues hidroeléctricas, la generación de energía. ¿Cómo están el tema de las barcazas? ¿Ahora van a solucionar algo? ¿Va a generar, va a poder paliar la crisis energética? ¿Qué tenemos que hacer a largo plazo? ¿Hay que entregar al sector privado la construcción de más? No sé si las hidroeléctricas son la solución, creo que no lo sé. ¿A corto plazo no? ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, el ministro ayer mencionó que el déficit es 450 megavatios, hoy declaran la emergencia para poder hacer otra adquisición de otro bloque, de otra contratación. Mauro, disculpe la interrupción. Sí. ¿Y esos 400 megavatios son ya tomando en cuenta los 150 Claro, de la barcaza o los 110 de la 110? barcaza? Es una sola barcaza, que realmente no es una gabarra como estamos acostumbrados a imaginar, es un buque. un power ship grande, pero tiene su limitación, ¿no? Es un solo generador y el déficit, lo que va a pasar es que como el estiaje se adelantó un mes. Sí, porque el gobierno ya confirmó el estiaje. Sí, y Si los ríos de Cuenca están secos. está seco. Los embalses están llenos justamente porque ahorita se está comprando energía a Colombia para tener los embalses llenos para cuando venga el estiaje de verdad. Ahora, hablemos justamente de ese estiaje, Paulo. Para el prevenido en su casa no hay problema, porque compra Generac y va a tener luz, no se le va a ir nunca la luz. Pero en cambio para el que no compra Generac o para el ciudadano común y corriente, para la gran masa, hablemos así, van a venir los apagones. O sea, ya eso es algo irreversible de lo que entiendo, Mauro. O sea, que la gente esté preparada. Ayer se me fue la luz a mí. Bueno, hoy en la mañana. Hoy en la Generac, madrugada, sí. pero ya Sí. hablando de lo que podría venir, ya es un hecho confirmado. Los números y el tiempo no dan. Pero lo que voy es que hablando de generación, si estos convenios de excepcionalidad hubiesen sido agilitados como debió haber sido, el privado hubiera invertido en transmisión y generación también.
Hay tantos sectores aislados que pudieran haber aportado con la generación. Y no digamos las regulaciones, y tengo que dar mérito a la nueva Agencia de Regulación Eléctrica que acaba de escindirse y que están haciendo todo lo posible por sacar regulaciones que antes quirúrgicamente evitaban esta inversión privada. Porque aquí lo hemos hablado, en generación debimos haber tenido parques solares en las partes planas de Santa Elena. Todos esos aportes de generación privada para autoconsumo hubieran aliviado el déficit. Pero está claro, ¿Y por qué no lo Mauro? hicimos? Por la burocracia que nos ha La boicoteado. burocracia que tú ya la has enfocado hoy particularmente en Cenel Milagro. Hay que averiguar quiénes son los burócratas que en Cenel Milagro están molestando. Pero ya, lo que no se hizo, lo que se tiene que hacer es lo que tú dices. Pero hablemos ya sobre lo real, sobre lo inminente, sobre lo que viene en un mes, 15 días, 30 días. ¿Cuál va a ser el déficit en megavatios? ¿Cuál va a ser el déficit que va a tener el Ecuador? El déficit eléctrico que va a provocar apagones, ¿cuál va a ser? Eso nadie lo sabe, Pocho. Todos son predicciones que va a haber, pero... Tú eres el experto, pero yo no lo sé, tú eres el experto. Yo me informo. Ayer Pero más o el menos, ministro ¿cuánto podría dio una ser? información que van a venir estas soluciones contratadas en Salitral y en Quevedo. Van a llegar en 120 días, pero a lo mejor se nos adelanta el estiaje y, Ya, y esas soluciones... nos tenemos que consumir todos los embalses que están a full. Ya, estas soluciones de Salitral y Quevedo son aparte de la barcaza. Sí, claro. Ya, esas soluciones de Salitral y Quevedo, ¿cuánto podrían aportar? Son 430 megavatios que están aportando, pero el déficit teórico dicho por Senace es 1080. Ya, 1080, son 400 y pico. ¿La barcaza cuánto da? 110. O sea que entre la Salitral, Quevedo y la barcaza estamos hablando de 500 y pico. Sí, o hay sea, una... reduce a la mitad del déficit. Al reducir a la mitad del déficit, ¿qué quiere decir eso? Que si no se hace nada, hubiésemos tenido apagones de 7 horas, ahora vamos a tener apagones de 2 horas. Bueno, ahorita nos está salvando la campana la compra Colombia. Ya, ¿no? pero y si se compra lo de Colombia, pero a ver, pero todo eso es importante señalarlo, porque, a ver, una cosa es tu enfoque técnico, que lo estás diciendo aquí, y otra cosa es el enfoque que le da el ciudadano, el enfoque político, que además lo acelera mucho más el propio sector político. Ah, ahí está, a pesar de que hay una barcaza, hay apagones, o sea, se robaron la plata con la barcaza, no sirve para nada la barcaza. Eso piensa la gente, desgraciadamente. O igual, mañana pasado saldrá el valor de la inversión de lo de Salitral. Ah, se robaron la plata porque igual hay apagones. O sea, lo que la gente tiene que entender es que el déficit Es tan mayor grande. que lo que puede ofrecer una... Claro, el que déficit las son alter- 4 barcazas. Ya, bueno, que las opciones hacen de que el déficit pueda reducirse a la mitad. Que igual va a haber apagones, pero que si no hubieran esas alternativas, entonces los apagones fueran de 6 horas como ya los hemos tenido y no de 2 o 3 que potencialmente pudiéramos tener. ¿Estoy Así en el es, enfoque correcto así es, o no? así es. Corrígeme si estoy en el está enfoque bien. equivocado. Está bien. Bueno, Mauro, seguiremos aquí en este panel luchando para que se termine con el boicot del sistema de contratación pública al aporte privado. Muchas gracias, encantado de estar con ustedes. Mauro Intriago, ex viceministro de Electricidad.